Buenos días, familia. Este día que celebramos el Día de las Madres, vamos a recordar un aspecto muy importante que la Biblia nos muestra. Que como madres o como padres en general tenemos el deber de hacer. Y es el deber de esculpir el corazón de nuestros hijos. El deber de formar el corazón de nuestros hijos. Y quiero que para ello vayamos a algunos versículos que nos muestra justamente esto las Escrituras. Vamos comenzando al Salmo 127, verso 3 y 4. Dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Cuando miramos estos versículos, lo primero que nos dice aquí es que los hijos son cosa de estima. Es un regalo precioso que Dios nos da y que es un regalo de estima, es un regalo que nosotros amamos y que debemos nosotros amar. Y para poder cumplir esa función, el mismo Salmo nos dice que estos hijos, que estos regalos que el Señor nos da, los compara con flechas, dice, con flechas en manos del valiente. Un valiente, un guerrero que tiene las flechas, ¿para qué son? Para poder agarrar el arco, dirigir la flecha y lanzar la flecha a la dirección que este guerrero valiente ha estimado. En otras palabras, lo que nos está diciendo, si nuestros hijos son esos frutos estimados para nosotros, nosotros no podemos dejar que ellos se formen como quieran. ¿Por qué? Porque entonces es nuestro deber y es nuestra responsabilidad dirigir y dar dirección al corazón de nuestros hijos. Dar dirección a la vida de nuestros hijos. Hoy el mundo nos dice, déjalo ser, esa famosa frase. Déjalos ser como quieran ser, pero no. La Biblia nos dice que debemos dar forma al corazón de nuestros hijos. Debemos esculpir el corazón de nuestros hijos. No podemos dejarlos al azar. No podemos dejar que la cultura los críe. No, es nuestro deber darle forma, esculpir el corazón de nuestros hijos. Vamos a ver un ejemplo de ello aquí en la Biblia. Quiero que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 4, verso 20. Miren lo que está diciendo aquí. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados a los que tienes delante. Examina las sendas de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Mira, aquí en Proverbios, un padre o una madre está dirigiéndose a su hijo y está diciéndole que por encima de las reglas que le puede dar, lo que quiere es que estos consejos, estas palabras que él o la mamá le está dando a su hijo, se queden en su corazón. Este hombre o esta mujer, estos padres están apuntando en la dirección correcta. Están buscando el corazón de sus hijos. Miren, dice, hijo, está atento a mis palabras, inclina tus oídos a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Porque saben que ahí es donde debe estar guardado. No aquí, sino en su corazón. Debe estar guardadas esas palabras en su corazón, esos consejos en su corazón. ¿Y qué es lo que tiene que guardar en su corazón? Tiene que guardar estas palabras que el papá, que la mamá le está diciendo. Y miren, ¿qué cosa es lo que les dice que guarden en su corazón? Verso 24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de labios. En otras palabras, no hables groserías, no hables palabras perversas, hijo, hija. No estés hablando esas palabras perversas. ¿Dónde se tiene que quedar ese nuestro consejo? En su corazón.
¿Dónde se tiene que dar? Bueno, más que un consejo, esa dirección en su corazón. No hables palabras groseras. No estés hablando palabras groseras. Y eso es lo que nosotros tenemos que dirigir a nuestros hijos. Si nuestros hijos están hablando palabras groseras en la casa, tenemos que dirigirles a que no hablen esas palabras groseras. No, no hables. Está mal. No hables. No hables. Estar ahí hasta esculpir su corazón. Verso 25 dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados a lo que tienes delante. En otras palabras, mira siempre adelante, hijo. Tus ojos, tus párpados te estén mirando hacia adelante. Mira el camino, que si el camino que estás caminando es recto, no mires para atrás, mira para adelante, mira dónde estás pisando. Mira hacia dónde estás yendo. Mira si esa conducta hacia dónde te va llevando. Es estar ahí haciéndole reflexionar constantemente, haciéndole mirar. Ese camino que estás eligiendo, ¿te está llevando a algo bueno? Esas decisiones que estás tomando, ¿te está llevando a algo bueno? Esa violencia con la que actúas, ¿te está llevando a algo bueno? Constantemente estar formando el corazón de nuestros hijos. Verso 26 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Examina la senda de tus pies. Mira por dónde estás caminando. Que tus caminos sean rectos. Tú no estás caminando en rectitud. Mira, te estás desviando. Te estás desviando a un lado. Y tú no te tienes que desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Te estás dejando llevar aquí. Te estás dejando llevar allá. Mira, ¿por qué te estás dejando llevar? Tu camino tiene que ser recto. Esto es lo recto. Y estar mostrándole el camino. Y obviamente si se está torciendo el camino de nuestros hijos, también tenemos que decirle: mira, tus caminos se están torciendo. Tú no estás caminando bien, estás caminando mal. Esta mamá o este papá, estos padres, sabían a dónde deberían apuntar: al corazón de sus hijos. Decía: esto que se te quede guardado, esto que se te quede no solo aquí, no solo como una regla que tienes que cumplir, sino que esté en tu corazón realmente. ¿Por qué? Porque si no está en el corazón, cuando le digas, no hables palabras groseras, ¿sabes qué va a ocurrir? Cuando salga de tu casa o salga de tu mirada, ese hijo, esa hija va a estar hablando palabras groseras. Y tú de repente podrás castigarle y podrás hacer que en casa lo hable. Pero si no llegan esas palabras a su corazón, él va a seguir haciéndolo en la calle. Entonces, nuestras palabras tienen que ir a su corazón. Ese es nuestro objetivo, y para que lleguen a su corazón muchas veces tenemos que estar repitiendo y repitiendo el consejo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos conformamos solo con reglas de conducta, y aún en el mejor de los casos, nuestros hijos pueden hacer y cumplir las reglas de conducta, pero no hay nada en su corazón. Miren, esto es lo que pasaba también con el pueblo de Israel. En Isaías 29:13 el Señor nos dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dice, ¿cómo era? Estos israelitas se acercaban a Dios, le hablaban cosas bonitas, pero su corazón estaba lejos. Su corazón estaba lleno de maldad, dice el Señor. Y su temor acerca del Señor no era más que mandamientos que tenían. Y eso es lo que debemos tener cuidado con nuestros hijos. Sí, obviamente tenemos que poner reglas en nuestras casas, tenemos que poner reglas para nuestros hijos, pero tenemos que tener cuidado que ellos cumplan esas reglas solamente y no esté en su corazón. Porque si no vamos a criar fariseos, ¿no? Que van a cumplir reglas, pero no hay nada en su corazón, porque eso era lo que era el pueblo de Dios, y aún en el tiempo de Jesús es lo mismo que les reclamaba a los fariseos. Ellos cumplían reglas, cumplían cosas externas, pero no había nada en su corazón. Y tenemos nosotros que apuntar al corazón de nuestros hijos, tenemos que formar, esculpir, moldear el corazón de nuestros hijos. Y para eso necesitamos que entender el corazón de nuestros hijos. Entender qué es lo que anhelan. Entender qué es lo que sienten, qué es lo que creen. Y eso obviamente ocupa muchas horas de nuestra vida.
Y podemos poner reglas. No hagas esto, no hagas aquí, no hagas allá. Y vuelvo a decir, es bueno y es necesario poner las reglas. Pero más que reglas, tenemos que mirar el corazón de ellos. ¿Por qué están actuando así? Ok, están rompiendo estas reglas y están siendo rebeldes, pero ¿por qué están siendo rebeldes? ¿Qué está pasando por su mente? ¿Qué está pasando por su corazón? ¿Qué está viendo? ¿Qué es lo que le está influenciando para que se esté poniendo así rebelde? ¿Por qué están callados? ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿Por qué está tan callado? ¿Por qué no habla? ¿Por qué está ensimismado? ¿Qué le pasó? ¿Algo le pasó en su vida? ¿Algo le pasó y no me enteré? ¿Qué es lo que pasa con él? Porque o de repente puede ser diferente con nosotros, y con los amigos es más suelto y con nosotros es muy callado, es muy reservado. Y eso también es, ¿por qué? ¿Qué está pasando? De repente estoy mostrando una dureza en mi corazón, no estoy siendo permeable, no estoy mostrando que puede venir a hablar conmigo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está tanto tiempo metido en internet? ¿Por qué está tanto tiempo metido en el teléfono? ¿Qué es lo que no le estoy ofreciendo? Empezar a mirar el corazón. ¿Qué es lo que está atrapando el corazón de mi hijo más que de repente estar en una relación de familia? Tenemos que mirar más allá. Y sí, tenemos que poner reglas, vuelvo a decir. Pero no se trata solo de poner reglas, sino de conocer el corazón de nuestros hijos. Y para ello necesitamos invertir tiempo en el corazón de nuestros hijos. Porque miren, para poder hacer esa obra, esculpir el corazón de nuestros hijos, necesitamos recordar algunos principios, algunas cosas que el Señor nos habla. Quiero que vayamos a la Biblia, al Salmo 51, verso 5. Y este es el primer principio que nos enseña la Biblia. Y yo les voy a leer en la versión de la traducción del lenguaje actual. Dice: tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. El salmista dice: tengo que admitir que desde antes que naciera ya era un pecador. Y esa es una verdad importante que necesitamos recordar, que nuestros hijos nacen pecadores. Nuestros hijos nacen con una naturaleza pecaminosa. Y eso es fácilmente evidenciable porque a nuestros niños no les enseñamos a pecar, no les enseñamos la maldad. Le tenemos que enseñar lo bueno, lo correcto, porque la maldad viene con ellos. Miren, desde bebés ellos buscan hacer lo que quieran. Son egoístas, caprichosos, golpean, no quieren compartir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene todo eso? De ellos mismos, de su propia naturaleza. Nadie les ha enseñado. Más bien hay que enseñarles no golpear, hay que enseñarles a no ser egoístas, a compartir, hay que enseñarles a no hacer berrinches, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy el mundo nos dice: déjalo ser. Y no. La Biblia nos dice que debemos instruir al niño en su camino y cuando sea viejo aún no se apartará de él. No se trata de dejarlo ser. Tenemos nosotros que ser como esos guerreros valientes y tomar a nuestros hijos como si fuesen una flecha y darles dirección hacia dónde van a ir, hacia dónde van a enrumbar sus vidas. Es nuestro deber, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y lo primero, como decía, es recordar que sus corazones están llenos de maldad. Así nacen, así vienen a este mundo. Lo segundo que debemos recordar es lo que nos dice el Señor en Filipenses 2, 14, 15. Voy a leerlo, dice Filipenses 2, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En el libro de Efesios, Pablo está diciendo, cuando habla a los creyentes, les está diciendo: ustedes tienen que hacer esto para que ustedes sean como luz, porque están viviendo en medio de una generación maligna y perversa. Y eso es lo que debemos recordar nosotros. Nuestros hijos nacen al mundo ya con una naturaleza mala,
con una naturaleza malvada inclinada hacia el pecado. Y lo segundo es que ellos se enfrentan a una generación maligna y perversa, como dice el salmista. Ahora, ¿por qué es una generación maligna y perversa? Dice Pablo. ¿Por qué calificamos a esta generación como una generación maligna y perversa? Porque alguien nos puede decir, ¿por qué dices eso? Porque esta generación hace lo que alguna vez hizo Israel también. A lo malo le llama bueno, a lo bueno le llama malo. En Isaías 5:20 el Señor nos muestra justamente eso. Dice, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de las luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y esto es lo que es esta generación. Esta generación justamente nos dice eso. A lo bueno llama malo, a lo malo llama bueno. A lo amargo llama dulce, a lo dulce está llamando amargo. Es una generación donde les dicen a nuestros hijos y a nosotros también que todo lo que Dios está diciendo está mal. Obviamente no nos lo dice directamente, porque si nos lo dice directamente tal vez nos daríamos cuenta y reaccionaríamos. Pero sí, está diciendo constantemente que lo que Dios dice en su palabra está mal. Por ejemplo, la Biblia enseña que el hombre es cabeza del hogar. Y si tú dices que el hombre es la cabeza del hogar, ¿qué te dice el mundo? El mundo te dice no. Eso es un precepto machista, nos dice. Están diciendo que lo que dice Dios es malo, lo que dice Dios es machista. Están diciendo que Dios es machista. Este mundo es un mundo perverso que está diciendo que las cosas que Dios dice están mal. Entonces, tú le puedes enseñar en tu casa. No, los varones son la cabeza del hogar. Pero ellos cuando se enfrentan al mundo, nuestros hijos, el mundo les está diciendo, tú dices eso, eres un machista. Ese es un precepto machista. ¿Por qué? El mundo está diciendo, no hay cabezas. Los dos son iguales. Papá y mamá son iguales. Los dos son iguales. Y los dos son iguales, sí, delante de Dios. Son iguales en valores, son iguales como seres humanos, es cierto. Pero en funciones son diferentes, porque la Biblia señala funciones a cada uno de ellos. Es una sociedad donde a las jovencitas les están diciendo que la virginidad solo es un mandato cultural machista. Miren cómo les enredan la cabeza de nuestros hijos. Les están diciendo, no, ese es un mandato que viene de la cultura machista, la virginidad. Y por eso están haciendo que nuestras hijas estén rompiendo algo muy valioso, que es la virginidad a temprana edad. Porque se dejan convencer, se dejan involucrar, influenciar con esos pensamientos. Una sociedad donde les dicen a nuestros hijos que deben practicar libremente el sexo cuando la Biblia nos dice totalmente lo contrario. Una sociedad en donde aún la psicología les dice a nuestros hijos, vamos muchachos, mastúrbense, conozcan su propio cuerpo. Les están enseñando eso en los colegios. Explórense ustedes mismos, conózcanse, mastúrbense. ¿Para qué? Para que puedan conocerse. Una generación que les enseña a nuestros hijos que para divertirse necesitan alcohol, drogas, tabaco. Una sociedad en donde si nuestros hijos no están de acuerdo con la homosexualidad, les dicen homofóbicos. Es una generación perversa y maligna en la cual se está desenvolviendo nuestros hijos, en la cual se van a desarrollar nuestros hijos. Una sociedad en la cual les dice constantemente peca, 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 peca. Les está diciendo a nuestros hijos. ¿Y qué dicen de la iglesia? A la iglesia nos dicen, no, ellos son raros, ellos son anticuados, ellos son retrógrados, ellos ya han pasado de moda, ¿no? Y hacen que nuestros hijos se avergüencen finalmente de la iglesia y de todo lo que el Señor enseña en la iglesia, todo lo que el Señor enseña en su palabra. Una generación que les dice a nuestros hijos, mira, ¿sabes qué? Tus derechos y libertades son lo primero. Haz lo que quieras, no necesitas tú dar cuenta a nadie. Es una sociedad perversa tremendamente en la cual se desenvuelven nuestros hijos. Entonces, la naturaleza de nuestros hijos es ir corriendo al pecado. Ahora, sobre eso
viven en un mundo en donde les dice peca, peca, peca. Entonces obviamente nuestros hijos están expuestos totalmente. Y si nosotros los dejamos sin darles dirección, sin esculpir sus corazones, nuestros hijos van a ser moldeados y criados por este mundo maligno y perverso. Recuerda, mi hermano, que ellos viven en constante peligro. Y tú puedes decir, no, pero yo ya les enseñé que eso es bueno. Yo ya les enseñé que eso es malo. Ok, ¿cuánto tiempo te tomaste tú para enseñarle que eso es bueno, que eso es malo? ¿Unos minutos? Porque recuerda algo, y ese es el tercer punto de hoy, es que nuestros hijos van a vivir constantemente influenciados por este mundo. En 1 Corintios, Pablo nos recuerda este principio, en 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice Pablo, no erréis, no te equivoques, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, tu hijo puede tener buenas costumbres, tu hijo puede tener un buen entendimiento de algunas cosas, ha sembrado algunas cosas bien, pero la influencia constante de este mundo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que se corrompan esas buenas costumbres, que va a hacer que se corrompa ese buen carácter, como dice en otra versión de la Biblia. Las malas conversaciones echan a perder, corrompen el corazón de nuestros hijos. ¿Y dónde encuentras esas malas conversaciones? Esa influencia terrible para nuestros hijos. Lo encontramos en todo lo que está a su alcance. En la radio, en la televisión, en la música, en los profesores del colegio, en las redes sociales, en el internet. Y obviamente no podemos aislarlos de todo eso. De repente tú dices, no, voy a apagar la televisión, voy a apagar la radio. Pero aún en el colegio están siendo influenciados por sus profesores, por sus amigos. Reciben influencia de todos lados. Y a veces los padres pareceríamos que no nos damos cuenta de eso. De repente nos conformamos porque ya le enseñamos que esto está mal, ya le enseñamos que eso está bien, pero ellos están constantemente bombardeados por otras cosas. Podemos nosotros haberles enseñado, como el ejemplo que dimos en antes, hija, la virginidad es una cosa que apreciar, es una cosa buena, y les explicamos, tomamos una charla de 30 minutos, digamos. Pero ella sale al mundo y sus amigas están bombardeándole constantemente que tener sexo es lo adecuado. Están bombardeándole que si ella piensa en la virginidad es un precepto machista. Que mira las redes sociales y las redes sociales hablan de la sexualidad como si es natural que tuviesen relaciones sexuales sin casarse. Jovencitas, adolescentes. Y entonces toda esa influencia está bombardeando constantemente. Y obviamente es natural que la buena costumbre, el buen pensamiento, el buen carácter que haya tenido se corrompa fácilmente. Y hablando de ello, obviamente están siendo influenciados aún en su carácter, en todo lo que hacen. O no vemos a las jovencitas que como robots con un mismo molde están bailando, están moviéndose por la influencia del TikTok, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nuestros hijos están siendo influenciados totalmente. Están siendo influenciados por este mundo perverso y maligno, y moldea su carácter, corrompe su carácter, corrompe lo que son, los llena de ansiedad, los llena de frustraciones, los pone inclusive contra nosotros los padres. Eso es lo que está haciendo la influencia. Ellos ya no necesitan la televisión, agarran en el teléfono, ven alguna serie, pueden entrar a Netflix, pueden entrar a diferentes lugares donde pueden ver películas, inclusive series en donde justamente les influencian. Obviamente no les va a decir, pónganse en contra de sus padres, no. Pero al ver la influencia de otros adolescentes en la televisión, en el teléfono, en las series, en la música que ven, diciendo que, o haciendo ver de que ellos están por encima de sus padres, empiezan a tomar esa influencia como algo que es natural, y debemos cuidar las influencias de nuestros hijos. Nuestros hijos están siendo influenciados a cada momento. Por eso es que nosotros como padres, ¿qué es nuestro deber?
entendiendo que nuestros hijos tienen esa naturaleza pecaminosa, entendiendo que viven en un mundo de maldad, entendiendo que están siendo influenciados constantemente. Por eso es que nosotros, es nuestro deber supervisar qué es lo que está jugando mis hijos, qué es lo qué amigos tienen, con quién se está relacionando en las redes, qué aprendió en el colegio, qué su profesora le dijo acerca de este punto, acerca de este tema, qué es lo que escuchan. Acuérdense que la ideología de género está ya metida en los colegios y están adoctrinando a nuestros hijos en contra de la verdad. Y están enseñándoles a que la homosexualidad es algo natural, es una inclinación natural. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que les están enseñando para poder hablarles, para poder enseñarles, porque están influenciando a nuestros hijos por todos lados. Que tenemos que saber qué es lo que escuchan, qué música escuchan, qué conversan en el WhatsApp. Y tú dirás, entonces tú te preguntarás, pero ¿y la privacidad de nuestros hijos? ¿Qué hacemos con la privacidad de nuestros hijos? Algo muy importante para poder responder esa pregunta, tenemos que recordar que el deber de formar el carácter de nuestros hijos, la responsabilidad de esculpir el corazón de nuestros hijos, la responsabilidad de dar dirección a nuestros hijos, ¿de quién es? De nosotros los padres, de ti mamá, de ti papá. Tú formas el carácter de tu hijo, tú vas a esculpir el corazón de tu hijo. Por tanto, podrá haber privacidad. No hay privacidad. La privacidad es algo que también el mundo ha inventado. ¿Para qué? Para poder corromper a nuestros hijos. Principios que nos muestra la Biblia. Miren, en Job, capítulo 24, verso 16, dicen: las tinieblas minan las casas, que de día para sí señalaron, no conocen la luz. Dice, está hablando de unos ladrones que de día señalaron, esta va a ser la casa que vamos a robar. Y cuando en las tinieblas minan las casas, en las tinieblas entran y roban las casas, en la oscuridad, donde nadie los ve, entran y roban. Y eso es lo que pasa, cuando nadie les ve, la tentación es mayor. Cuando nadie les ve, la tentación es mayor para poder pecar. Pero obviamente cuando está teniendo supervisión constante, eso va a bajar. Sí, su corazón va a tender, va a querer a ello, pero obviamente no va a poder hacerlo libremente. En Isaías capítulo 29, verso 15, dice: ¿qué mal les va a ir a los que tratan de esconderse para que Dios no los vea? Cuando hacen sus planes malvados, ¿qué mal les va a ir a los que andan diciendo, nadie nos ve, nadie se da cuenta? Y eso es lo que pasa muchas veces con nuestros hijos. Piensan que encerrándose en su cuarto, encerrándose en donde están, nadie los va a ver. Y dicen, no, nadie me ve, papá no me ve, mamá no me ve, y así es que yo puedo hacer. Y cuando uno quiere entrar a mirar, no dicen, no, la privacidad de nuestros hijos. La privacidad, y hoy los niños se encierran en sus cuartos, se echan llaves en sus cuartos. ¿Qué privacidad? El padre debe tener la llave de ese cuarto. Y si no puede manejar la llave, quítale la chapa. Pero un cuarto de un niño no puede tener chapas, no puede tener llaves. Tenemos que ser accesibles a ellos. Ellos deben entender que no pueden estar en oscuras, que en cualquier momento podemos verle. Porque esa es una realidad que nosotros también como adultos tenemos que entender. Que Dios está mirándonos constantemente, que no hay privacidad, que no podemos escondernos en un sitio para pecar. Y de la misma manera nuestros hijos, obviamente nosotros también tenemos que manejarnos así. Tenemos que manejarnos, ser libres y poder ser transparentes también con nuestros hijos para darle el ejemplo. Pero obviamente si yo como papá tengo, mi correo, mis contraseñas, mi máquina está
con claves que nadie puede entrar, ni siquiera mi esposa. Obviamente mis hijos van a ver eso y van a reclamarme lo mismo, pero no, si soy transparente, si soy abierto, ellos van a ver que es así y que no hay ningún problema en eso, porque en la oscuridad es cuando se minan las casas, es en la oscuridad en donde nadie te ve, es donde nuestros hijos van a pecar aún mucho más, van a ser influenciados mucho más. En Ezequiel 8:12, miren lo que dice también aquí. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Miren, los ancianos de Israel, dice que estaban en sus cuartos, y como en sus cuartos nadie entraba, tenían imágenes de otros dioses pintadas en sus cuartos, y adoraban a esas imágenes. Los ancianos de Israel, miren, estaban adorando a otros dioses en sus cuartos, porque nadie los veía, porque era un cuarto privado. Entonces, ¿hay privacidad o puede haber privacidad si queremos esculpir el corazón de nuestros hijos? ¡No! Esa es una mentira y ese es un engaño que el mundo nuevamente está poniendo en estos tiempos. ¿Para qué? Para poder encerrarse con nuestros hijos y estarles influenciando y no apartarnos a nosotros como padres de sus vidas. Porque los encierra aún con el celular mismo. Ustedes ven, ustedes traten de pedirle cuentas de qué es lo que está haciendo, qué es lo que está escribiendo, qué fotos está viendo, y miren la reacción de sus hijos. Miren la reacción, van a empezar a sudar frío, no van a querer darles el celular. ¿Y es por qué? Porque si alguien hace algo malo a ocultas, obviamente no va a querer hacer ver las cosas. Tenemos que tener cuidado, tenemos que esculpir el corazón de nuestros hijos. El mundo nos enseña, la privacidad es muy importante, pero el Señor nos enseña que debemos ser transparentes en nuestras vidas. Miren qué contrario, el mundo nos enseña que lo bueno es malo, que lo malo es bueno. El mundo que nos enseña es un mundo que nos enseña no solo a nuestros hijos, sino también a nosotros padres, nos influencia mal y nos hace pensar mal, nos hace pensar que el hecho de darles privacidad a nuestros hijos es su derecho. No. Ellos van a tener privacidad cuando sean suficientemente fuertes. ¿Para qué? Para poder salir al mundo, a poder combatir el mundo con su propio trabajo. Y cuando puedan salir de nuestra casa, si ellos ya son fuertes, hábiles para poder trabajar y salir afuera, teniendo de repente una carrera, una profesión o un trabajo, ok, pueden tener tal vez su privacidad, como dice. Pero mientras están en nuestra casa, mientras nosotros estamos esculpiendo sus corazones, padres, nosotros necesitamos entrar a sus vidas. Si no, el mundo va a esculpir sus corazones. El mundo los va a criar. Y no podemos pensar entonces en decir, bueno, yo ya hablé hace unos meses atrás acerca de ese tema y ya le dije lo bueno y lo malo. No nos podemos quedar así. Padres, mamá, papá, ¿cuántas veces has hablado acerca de lo sexual con tus hijos? No, yo ya hablé hace 6 meses, yo ya hablé el año pasado, ya le dije qué es lo bueno, qué es lo malo. Sí, ya le hablaste que media hora, y el mundo está influenciando y está bombardeando constantemente el corazón y la mente de nuestros hijos. Necesitamos de la misma manera estar hablando a nuestros hijos, esculpiendo sus corazones. Tenemos nosotros que entrar a sus corazones. A veces uno dice, no, mira, mi hijo nada malo está haciendo. Ahí está en su computadora, está trabajando, está estudiando, está en su celular, no está haciendo nada. Son unos juegos sencillos, simples. No nos podemos quedar así, porque aún en los juegos se ve violencia. Aún los juegos que nuestros hijos están jugando pueden ser juegos muy violentos. Y ellos están acostumbrando a esa violencia. Ahora, también es necesario ponerles tiempos, porque hoy se está viendo mucha ansiedad aún en los niños por tener esos juegos de video y se están haciendo adictos a esos juegos de videos, a los celulares, los niños, los adolescentes. ¿Por qué? Porque todo ese mundo los atrapa a ellos y está influenciándoles con violencia, con ansiedad. Luego uno le quiere quitar eso y están
rebeldes, están enojados en casa y debemos tener cuidado con todo ello. No dejes que el mundo críe a tus hijos. No dejes que la sociedad críe a tus hijos. Tienes que meterte en el corazón de tus hijos para poder esculpirlos, para poder moldearlos. Ahora, con esto no quiero decir que toda la culpa es de la influencia de las personas, que es la influencia del mundo. Obviamente, nuestros hijos están influenciados, rodeados de todo eso. Pero algo que no debemos olvidar es que todo lo que ellos hagan finalmente, todo lo que ellos piensen, sale de su corazón. El mundo les influencia, les da una carga de influencia a sus vidas. Pero finalmente ellos toman la decisión de hacerlo o no. Y finalmente toda esa maldad sale de su propio corazón. Y el Señor nos advierte eso. Miren, en Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo sale de dentro finalmente. Las influencias están ahí, vivimos en un mundo perverso y están influenciando a nuestros hijos, pero finalmente son ellos los que toman la decisión. Y finalmente son sus corazones los que toman la decisión de vivir de esa manera. Lucas 6, capítulo 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, el hombre bueno va a sacar las cosas buenas que hay dentro de él, pero si hay maldad en su corazón, va a sacar eso malo, finalmente. Recuerden, nuestros hijos están siendo influenciados, están depositando en la mente y el corazón de nuestros hijos muchas cosas. Y cuando eso esté abundando, cuando eso esté rebosando, finalmente va a salir a través de ¿dónde? Va a salir a través de sus bocas, va a salir a través de sus pensamientos, de la expresión de sus pensamientos. Entonces ahí debemos tener cuidado. Si nuestros hijos están cambiando su modo de hablar, su modo de pensar, tenemos que preguntarnos de dónde está viniendo esta influencia, qué es lo que le está influenciando a nuestros hijos. No nos podemos quedar tranquilos. Algo está pasando en sus corazones, algo está influenciando sus corazones. Si alguien se enfada, hablando ya inclusive de los adultos, si alguien se enfada y cuando se enfada suelta todo lo que tiene, o sea, griteríos, groserías, palabras hirientes para otras personas, ¿qué es lo que significa? Que en ese corazón había abundantemente ello y está soltando ello. ¿Por qué? Porque cuando uno se enoja, los filtros que uno puede tener ya no hay. Y empieza a soltar todo lo que hay simplemente en su corazón, todo lo que hay en su mente. Ustedes han visto, seguramente, cuando nos relacionamos con otras personas, sí, podemos tener tal vez una cierta conversación, pero las redes sociales nos muestran, por ejemplo, como no tenemos a una persona al frente, en las redes sociales solamente empezamos a escribir y empezamos a soltar todo lo que hay en los corazones. Ustedes han visto muchas veces seguramente en las redes sociales insultos, se hablan mal de las personas, se hablan mal de las instituciones, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y podríamos añadir ahí que de la abundancia del corazón escriben las manos ahora en las redes. Porque nos hacen ver justamente qué es lo que hay. Tenemos que nosotros mismos mirarnos. ¿Por qué reaccionamos así? Porque abundantemente hay algo en nosotros. Si reaccionamos y somos agresivos es porque hay violencia en nuestro corazón. ¿De dónde viene eso? De nuestro corazón. ¿Fuimos influenciados? Sí, pero finalmente está en nuestro corazón. Si hablamos mal de otras personas, si nuestros hijos hablan mal de otras personas, es porque probablemente hay falta de amor y están hablando mal de otras personas. No están amando a las personas como el Señor nos dice, y abundantemente hay eso en sus corazones. Si
Nuestros hijos hablan mal de los logros de otras personas. Probablemente estemos viendo envidia en sus corazones. Estamos detectando envidias en sus corazones. ¿Y por qué hay esas envidias? ¿De dónde viene? ¿Por qué está envidiando esto? ¿Qué está pasando? Y empezar a mirar y explorar el corazón de nuestros hijos. Si reclama por todo, y ese es un reclamón por todo, probablemente hay ingratitud. Sean ingratos, porque los ingratos empiezan a reclamar por todo. Y debemos tener cuidado y mirar sus corazones. ¿Por qué están reclamando así? ¿Por qué hay esa ingratitud en sus corazones? Miren, hermanos, dice ese principio de la abundancia del corazón habla la boca. La boca nos puede manifestar qué es lo que hay en el corazón de nuestros hijos. Por eso es que es necesario escucharles hablar, sentarnos a hablar con ellos. Porque mientras empezamos a hablar, ellos van soltando sus ideas, van soltando lo que hay, la abundancia de su corazón. No es una simple idea, no es algo que se les escapó, que lo soltaron. No, dice la abundancia del corazón va a hablar nuestros labios. Y empecemos entonces a explorar ese punto. Empecemos a hablarles, empecemos a mirar qué es lo que hay, por qué ellos están actuando así. Vuelvo a decir, ¿debemos poner reglas? Sí, pero no solo en las reglas. Porque ellos delante de nosotros pueden cumplir las reglas. Necesitamos ir a sus corazones. ¿Y cuál es la actitud que como padres debemos tener? La actitud que debemos tener como padres es: voy a luchar por mi hijo. Voy a luchar por mi hija. ¿Para qué? Voy a luchar para que conozcan las cosas de Dios. Voy a luchar para buscar su corazón y moldear su corazón, direccionar su vida. Esa es la actitud que debemos tener. Que debemos decirles, si tuviésemos a nuestros hijos adelante, de poderles decir a ellos: mira, ¿sabes qué? No importa, yo voy a meterme a tu corazón, yo voy a direccionar tu corazón. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener. ¿Va a costar? Sí, nos va a costar. Y en algunas situaciones va a costar hasta lágrimas el poder hacerlo. Pero es nuestro deber, es nuestra responsabilidad poder esculpir, moldear el corazón de nuestros hijos. Poderles decir a ellos: mira, ¿sabes qué? No voy a dejar que crezcas haciendo lo que tu humanidad te lleva a hacer. No voy a permitir que tu naturaleza pecaminosa te impulse, te guíe, te lleve a pecar. Te voy a ayudar, yo te voy a ayudar a ti, yo te voy a direccionar, yo voy a esculpir tu corazón. Y eso es lo que nosotros como padres tenemos que hacer. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. No quedarnos sentados viendo televisión mientras nuestros hijos están perdiéndose en las computadoras, en los celulares. Porque ¿saben qué? Algo que el Señor entregó a nosotros como padres es la autoridad sobre nuestros hijos. Porque ¿quién es la autoridad de nuestros hijos? Somos nosotros. Eres tu papá, eres tu mamá. Ustedes son la autoridad sobre sus hijos. Y miren que es una de las cosas que el Señor nos dice, nos enseña. Dice en Deuteronomio 5:16, parte de la ley de Dios. Dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en Efesios 6:12, en Efesios 6:1, Pablo vuelve a hablar lo mismo y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire, es lo primero que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Es lo primordial que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Porque si aprendieron a ser obedientes, van a poder disfrutar de las cosas buenas que la vida puede ofrecer. Porque si aprenden a ser obedientes, van a aprender a obedecer a la palabra de Dios. Y van a poder vivir conforme a los principios del Señor. Porque la obediencia manifiesta ¿qué? La honra de los padres. La honra hacia los padres. La obediencia a los padres es una manifestación de la honra hacia los padres. La honra a los padres es mucho más, pero la obediencia es una manifestación de esa honra que nosotros tenemos a nuestros padres. Y si honramos a los padres, estamos obedeciendo el mandato de Dios y obviamente vamos a tener bendición cuando obedecemos el mandato de Dios. Por tanto, padres, una de las mejores cosas que podemos enseñarle a nuestros hijos
No es su educación, sino la obediencia a Dios. Si les enseñamos la obediencia a nosotros, estaremos enseñando la obediencia a Dios. Estaremos haciendo que nuestros hijos cumplan con ese mandato. Y el Señor también los premiará a ellos, los bendecirá a ellos. Hoy, lamentablemente, en estos tiempos, los padres valoran más ser amados, ser estimados por sus hijos, a hacer valer la honra a los padres. En otras palabras, hoy día los padres valoran más o quieren más, anhelan que sus hijos les amen, que estén bien con ellos, y no importa si los honran o no, no importa si les obedecen o no. Los padres el día de hoy están dispuestos a vender la honra que los hijos deben tener a los hijos por tener un rato de amistad, un rato de juegos. Y eso es lo que debemos nosotros que cuidar, porque eso no es algo bueno que Dios nos está mandando a hacer. Los padres de hoy dicen, no importa cómo me trate, lo importante es que estemos bien con mi hijo. No, eso no dice la Biblia. Algunos padres dicen, mi hijo y yo somos patas. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia que nosotros tenemos que hacer, porque el mundo nos dice hoy, nos moldea hoy nuevamente, que nos dice, debemos ser amigos de nuestros hijos. ¿Y qué significa ser amigos de nuestros hijos? Entonces, padres, bájate de donde estás, ponte al nivel de tu hijo y sé amigo de él. No importan otras cosas, sé amigo de él. Y tenemos que tener cuidado, porque eso la Biblia no nos dice. La Biblia está ordenando a los hijos a obedecer a los padres, a honrar a los padres, y a nosotros como padres a enseñarles a ellos la obediencia y a enseñarles también la honra. Ahora, no me malentiendas, y no quiero que nos entendamos mal en esta definición, porque debemos aún redefinir lo que significa ser papá, ser mamá, en función a lo que la Biblia nos enseña. Porque también eso se ha tergiversado, esa definición de mamá, papá. Porque ser papá, mamá, es tener intimidad con nuestros hijos. ¿Y de dónde sale esto? De la misma relación que tenemos con Dios. Debemos tener intimidad con nuestros hijos. ¿Podemos jugar con nuestros hijos? Claro que sí. Como padres, como madres, tenemos que jugar nuestros hijos. Tenemos que tener una confianza mutua. Al punto que nuestros hijos puedan venir delante de nosotros y contarnos sus tentaciones, contarnos sus luchas, contarnos sus gustos, contarnos sus sueños, sus inquietudes, pero nunca ellos olvidando que somos su autoridad. De la misma manera como nosotros vamos con el Señor. Vamos con nuestro Padre, el Señor, y le abrimos nuestro corazón y le decimos también a Él nuestros sentimientos, nuestras luchas, nuestras tentaciones. Y el Señor está ahí para poder ayudarnos. ¿Acaso no dice la misma Biblia, ven y al trono de mi gracia a buscar el oportuno socorro? En otras palabras, cuando estás con tentación, ven al trono de la gracia, yo te voy a ayudar a no caer en eso. Igual, nuestros hijos tienen que tener esa confianza para poder decir, mira, estoy siendo tentado por esto, estoy pensando en esto, estos son mis gustos, estos son mis sueños. Y obviamente no los vamos a juzgar por lo que están pensando, por lo que están viviendo, pero sí les vamos a ayudar, les vamos a direccionar. No se trata de que ellos me cuentan y yo ahí voy aplaudiendo, es mi amigo, y como un amigo que cuenta al otro y no hago nada. No, yo tengo que direccionar a mi hijo. Tengo que moldear su corazón en lo que está pensando, buscando de dónde está trayendo estas tentaciones, dónde están surgiendo estos pensamientos, y empezar a moldear el corazón de nuestros hijos. Ese es nuestro deber. Y eso es lo que hace un papá, eso es lo que hace una mamá. Debemos amar a nuestros hijos, conocerlos, aun que ellos mismos puedan venir y contarnos hasta sus pecados. Porque sabrán que nosotros los disciplinaremos, los corregiremos en amor y con mucha paciencia, como Dios mismo lo hace. Eso es ser papá, eso es ser mamá. No tenemos que estar buscando ser amigos. Tenemos que ser papás, tenemos que ser mamá conforme la Biblia nos dice que tenemos que ser. Hoy, por el contrario, en estos tiempos vemos que
no hay respeto entre padres e hijos. Todos se ven como iguales. ¿Por qué? Porque este mundo está diciendo a nuestros hijos, la autoridad es mala. Y nos está diciendo a nosotros también, la autoridad es mala. No hay nadie sobre ti, les están diciendo a nuestros hijos. No sé si ustedes han visto un comercial que tiene un eslogan y dice, haz lo que quieras, sé tú mismo, lo demás no importa. Y de eso están bombardeando a nuestros hijos. De ese eslogan como esos están bombardeando a nuestros hijos. Haz lo que quieras, sé tú mismo, lo demás no importa. Una frase totalmente antibíblica. Una frase de este mundo perverso que enseña solamente esto malo es bueno. ¿Dónde en la Biblia nos dice que hagamos lo que querramos? ¿En dónde? Si la Biblia desde el inicio nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Sé tú mismo. ¿En dónde nos dice que debemos ser nosotros mismos? Y el Señor nos dice que debemos tener, que el Espíritu Santo pone en nosotros dominio propio. No para que seamos nosotros mismos, sino para que seamos cristianos, para que nos revistamos como creyentes, no para ser nosotros mismos. ¿Dónde la Biblia nos dice que lo demás no importa? Cuando la Biblia nos dice que nos debe importar a todos, la vida de todos, la vida de nuestros hermanos, la vida de las personas que están afuera. Y desde niños lamentablemente les están metiendo esta mentira en la cabeza a uno de nuestros hijos pequeños diciendo, deja que tu hijo haga lo que quiera, que sea él mismo, lo demás no importa. Mentira. Una frase totalmente antibíblica. Desde niños tenemos nosotros que ayudar, direccionar el corazón de nuestros hijos. El mundo quiere llevar a nuestros hijos porque es un mundo que les enseña anarquía. Un mundo en el cual les enseña que no hay normas, no hay leyes, no hay frenos, que todo uno se puede pasar por delante. Pero la Biblia nos enseña al contrario. Nos enseña un mundo en donde hay normas, en donde hay leyes que hay que respetar, en donde hay frenos que debemos tener nosotros. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Que debamos enseñar a nuestros hijos a tener dominio propio. No que hagan lo que quieran. No que hagan lo que quieran. El mundo dice que déjalos que se expresen. ¿Cuál que se expresen? Hay que enseñarles a tener dominio propio, hay que enseñarles a sentarse en un lugar, hay que enseñarles a escuchar la palabra, hay que enseñar a que respeten a los demás, hay que enseñar principios a nuestros hijos. No que se expresen, a que hagan lo que quieran, eso no es bíblico. Dios exige a los hijos honra y respeto a los padres. Y hoy los padres lamentablemente actúan como si no tuvieran la autoridad sobre sus hijos. El Señor nos ha dado la autoridad. ¿Para qué? Para poder guiar, para poder esculpir el corazón de nuestros hijos. ¿Y cómo lo ayudamos en medio de todo esto? Uno, enseñándoles lo que ya estaba diciendo, enseñándoles obediencia, enseñándoles la autoridad. Tenemos que usar nuestra autoridad con nuestros hijos para poder enseñarles. Y eso no significa ser tiranos, significa enseñarles la autoridad y enseñarles también el amor. ¿Y qué armas nos ha entregado el Señor? La autoridad como padres. Y lo segundo que nos ha entregado el Señor es su palabra misma. Miren, en Deuteronomios capítulo 6, verso 4, dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón nuevamente. No como una regla, en tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y los atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué arma te entregó el Señor? Su palabra. ¿Y qué es lo que dice aquí, por ejemplo, en Deuteronomio? Aquí dice, esto que te mando hoy, que ames al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Lo primero está en tu corazón, Padre. Lo primero está en tu corazón. No como una regla, sino como un deseo en tu corazón. Y dice, ¿y qué harás? Y la repetirás a tus hijos.
Y le hablarás cuando estés en tu casa con ellos. Y le hablarás cuando andes en el camino. Y le hablarás cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Esto de qué nos está hablando? De que tienes que estar con tus hijos. ¿Cuándo? Estando en casa, estando fuera de casa, antes de dormir, antes de cuando se levante. Estar en todo tiempo. ¿Cómo vas a hablarles de esta palabra si no conversas con ellos? Si no hablas con ellos. Tenemos que meternos al corazón de nuestros hijos nuevamente y estar ahí con la palabra de Dios repitiéndoles, dice, y las atarás como señal en tu mano. Pero tú tienes que ser el ejemplo, tú tienes que ser el primero en mostrarles esto a tus hijos, que esto sí funciona, porque obviamente si tú no obedeces las leyes de la ciudad, las leyes del gobierno, no obedeces las normas del colegio donde puedan estar tus hijos, o las normas de la iglesia donde te desenvuelves, ¿qué es lo que van a ver ellos? ¿Qué es lo que van a aprender? Tú les vas a poder enseñar obediencia cuando tú mismo o tú misma rompes las normas del colegio y les haces romper a ellos. No, no interesa lo que diga tu profesor, no interesa lo que diga tu profesora. Tú vas a hacer esto. No. Tenemos que enseñarles a obedecer. Y si hay algo, alguna enseñanza de los profesores que es contraria a la Biblia, decirles, mira, esto lo que está enseñando es inadecuado porque la Biblia dice, de nuevo, con la palabra del Señor, porque la Biblia dice esto. Y eso es nuestro caminar. Igual en la iglesia tenemos que enseñar a obedecer a nuestros hijos, porque cuando ellos miren que nosotros obedezcamos, que nosotros obedezcamos las reglas de la iglesia donde nos movamos, honremos a nuestras autoridades en la iglesia, ellos van a ver eso y también van a imitar ese comportamiento. Pero si ven que nosotros somos rebeldes, hablamos mal a espaldas de ellos, nuestros hijos van a hacer lo mismo. El arma que el Señor nos entrega para poder ayudarles es su palabra. ¿Y por qué su palabra? Dice, y se las repetirás a tus hijos, estando en tu casa, estando en el camino, cuando se levanten, cuando le acuestes. O sea, constantemente debes hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Como dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios tiene ese poder de poder llegar como una espada hasta lo más profundo de nosotros. Es la palabra de Dios, no es mi palabra decirle a nuestros hijos. Es Dios mismo hablando y diciéndonos esto. Y diciéndoles nosotros a nuestros hijos cuando ellos quieran hacer algo, cuando hacen algo, y decirle, no hagamos esto, no hagas esto porque la Biblia nos dice que no hagamos. O hagamos esto porque la Biblia nos dice que hagamos. Que nuestros hijos vean que nuestro centro de vida es la palabra de Dios. Que nuestros hijos puedan ver que las normas no salen solo de nosotros, sino salen de la palabra de Dios, de nuestro profundo amor a su palabra, de nuestro profundo amor a Dios. Y poderles decir, repetirles a ellos constantemente. Cuando digo repetir a ellos constantemente, no solo se trata de, no estoy hablando de repetir un versículo constantemente todo el día. No, sino que cada vez que ellos hagan algo, nosotros con la palabra podemos decir, sí, está bien lo que has hecho porque la Biblia nos dice esto. Está mal lo que estás haciendo porque la Biblia nos dice esto. Tienes que hacer esto porque la Biblia nos dice ello. Y estar hablándole constantemente con la palabra de Dios en todo momento, en todo tiempo. Pero ¿cómo vamos a poder hacer ello? Volvemos al origen. Tenemos que sentarnos a hablar con nuestros hijos. Tenemos que escucharles. Tenemos que saber sus pensamientos. Mira, hijo, hija, lo que estás pensando no es bíblico, porque el Señor nos dice esto. Mira, lo que tú estás hablando está bien por este lado, pero por este lado está mal, porque la Biblia nos dice esto. Lo que te enseñaron en el colegio, esta parte está mal, porque la Biblia nos dice esto. Y estar constantemente enseñando a nuestros hijos su palabra. Muéstrales la palabra de Dios, muéstrales el camino, muéstrales que el cristianismo no es una religión, sino es una vida constante en nuestras vidas. Y la tercera arma que el Señor nos ha dado. Acordémonos, nos ha dado la autoridad, nos ha dado su palabra, y la tercera arma es la oración.
En el Salmo 127:3, el salmo con el que comenzamos, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de él del vientre. Dice, es cosa de estima el fruto del vientre, es cosa de estima a nuestros hijos, es cosa que hay que valorar a nuestros hijos. No los malcríes, valora a tus hijos. Y algo que tenemos que entender como padres finalmente, que ¿quién cambia el corazón de nuestros hijos? Solo Dios. ¿Quién puede poner en ellos pensamientos buenos? Solo Dios finalmente. ¿Quién puede hacer que ellos cambien y dejen el pecado atrás para empezar a vivir una vida en santidad? Solo Dios. Nosotros vamos a moldear, vamos a esculpir sus corazones, pero es Dios quien va a transformar su corazón. Es Dios el único que puede quitar el corazón de piedra y transformarlo en un corazón de carne, como lo hizo con nosotros. Entonces, si Dios es el único que puede hacerlo, tenemos que orar por nuestros hijos. Aunque nuestros hijos nos escuchen, orar por ellos. Tenemos que orar por nuestros hijos, porque solo Dios puede traerles la salvación. Solo Dios puede cambiar sus corazones, pero mientras que no ocurra eso, nosotros tenemos el deber de estar moldeando el corazón de nuestros hijos, de estar esculpiendo el corazón de nuestros hijos. Porque la Biblia misma nos dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. La maldad está en sus corazones. Ellos nacen en pecado, nacen con una naturaleza pecaminosa, están rodeados e influenciados por una generación mala y perversa. Y nosotros tenemos que luchar por nuestros hijos. El mundo nos quiere arrebatar a nuestros hijos. Satanás, a través de todas estas corrientes de pensamiento, quiere arrebatar a nuestros hijos. Así como en los tiempos antiguos Herodes mató a los niños, y así como en los tiempos antiguos Faraón mató a los niños, en esta generación también quieren destruir la vida de nuestros hijos. No físicamente, pero sí en sus pensamientos, sí sus corazones. Papá, mamá, ¿nuestros hijos tendrán errores? Sí. ¿Pecarán? Sí. Pero debemos estar ahí, ¿para qué? Para corregirlos. Debemos estar ahí para enrumbar sus corazones con amor. ¿Nos va a costar? Sí. Pero no malcriemos a nuestros hijos. No hagamos de ellos hijos que sean criados por este mundo, por esta sociedad. Nosotros influenciemos a nuestros hijos. Y recuerda que aun cuando nos toque disciplinar a nuestros hijos, aun cuando nos toque darle un castigo a nuestros hijos, siempre está el amor que debe actuar. Y el Señor mismo nos da el ejemplo. Cuando el pueblo de Israel peca y los lleva a la esclavitud de Babilonia, inmediatamente el Señor da esta palabra y dice en Jeremías 33:6: he aquí yo les traeré sanidad y medicina. Miren, ellos están yéndose como esclavos a Babilonia. Y el Señor les dice: yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me serán a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído de todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Cuando Dios disciplinó, no les siguió achacando su pecado, no les siguió diciendo lo malo que ellos eran, sino les dio unas palabras de esperanzas. Yo te disciplino, Israel, y ahora tendrás este castigo físico. Pero les dice a ellos: yo te voy a restituir, yo te voy a restablecer. Tú serás para mí otra vez un hombre de gozo, de alabanza, serás mi orgullo otra vez. ¿Por qué? Porque aún en la disciplina siempre está mostrando el amor el Señor. Y una cosa más, no pienses que vas a ahorrar sufrimientos a tus hijos. No pienses que por cuidarlos excesivamente vas a ahorrarles sufrimiento. Esto no es así. No vamos nunca a poder
poder poner en una burbuja a nuestros hijos, aunque los padres quisiéramos eso. Pero no es así, eso es falso y es antibíblico también. Jesús mismo dijo, en este mundo tendrás muchas aflicciones. Aún eso está para nuestros hijos. En este mundo tendrá muchas aflicciones. Desde el colegio, desde pequeñitos van a tener aflicciones por todo este mundo, por toda esta sociedad. Van a tener aflicciones por las cosas que les pase en el nido, por las cosas que les pase en el colegio, por las cosas que les pase en la universidad, con sus amigos. Van a tener muchas aflicciones y nuestros hijos sufrirán y llorarán. Y aunque nos duela, eso es bueno. Eso es bueno. Y nuevamente, no quiero que me malentiendas, pero aún nosotros los adultos, el sufrimiento moldea nuestro carácter. Nos hace aún mucho más fuertes. En el Salmo 66, verso 10 dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste y como se afina la plata. Porque sí, el Señor muchas veces prueba nuestros corazones. Y quiero leerles en Deuteronomios 8, verso 2, dice, no se olviden jamás de lo que han vivido desde que salieron de Egipto hasta llegar a este lugar. Durante estos 40 años, Dios les ha hecho sufrir para saber si ustedes son sinceros y desean obedecerlo. Los ha hecho pasar hambre, pero les ha dado de comer pan del cielo, un alimento que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. Con esto Dios quiso enseñarles que aunque les falte el alimento, pueden confiar en sus promesas y en su palabra y tener vida. Durante 40 años han estado caminando, sin embargo, jamás sus ropas envejecieron ni sus pies se hincharon. Si Dios los disciplinó, reconozcan que lo hizo porque les ama como un padre a su hijo. Por lo tanto, trátenlo con respeto y obedezcan sus mandamientos. ¿Va a haber sufrimientos en nuestros hijos? Sí, va a haber. Y ese sufrimiento les va a probar y les va a enseñar muchas veces quiénes son. El sufrimiento aún en nosotros los adultos nos enseña muchas cosas. Pero por encima de todo, aún encima del sufrimiento, nosotros aprendemos a confiar en Dios. Por tanto, ¿tu hijo se va a caer? Sí. Enséñale a levantarse. Enséñale a ser fuerte en este mundo que va a querer doblegar sus convicciones. No criemos hijos de porcelana. No criemos hijos de cristal, hijos débiles que apenas les digan algo, estén llorando, que se quiebren fácilmente con esta vida. No. Porque la vida a la que se van a enfrentar es una vida difícil, es una vida dura, es una vida donde les va a influenciar todo diciéndole que las cosas buenas de Dios son malas. Tenemos que formar a nuestros hijos con un carácter fuerte para que las convicciones que tengan en el Señor puedan defenderlas hasta el final de sus días. Instruye al niño en su camino y aunque sea viejo no se apartará de él. Nuestros hijos son un regalo de Dios, cosa de gran estima el fruto de su vientre. Tenemos que agarrar a nuestros hijos y darles dirección, esculpir su corazón. Son, como dice la Biblia, son como flechas en manos del valiente. Si nosotros seamos realmente valientes, porque para ser realmente padres, como nos dice la Biblia, tenemos que ser valientes y dejar atrás todo lo que el mundo nos quiera enseñar y perturbar y seguir la palabra de Dios. Si aprendemos de lo que el Señor nos dice, entonces nosotros vamos a poder formar y esculpir el corazón de nuestros hijos.